Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV. Y si quieren enviarnos un correo, háganlo a la dirección plazadearmas21@gmail.com. Este programa y el siguiente serán un par de programas especiales, en virtud de que llegamos al fin de 2012. Y con esto terminaría, digamos, nuestra cuarta temporada que llevamos con este proyecto de Plaza de Armas, y vamos a ofrecerles un resumen de las dos secciones fundamentales del programa. Tiene dos secciones, una de debate, en donde el protagonista, digámoslo así, es un tema determinado, y una segunda sección, una segunda submodalidad, digámoslo así, que se llama las evocaciones requeridas, en donde el protagonista es una persona a la que se le entrevista, o si ya no está con nosotros, si ya no vive, se organiza una tertulia evocando la personalidad en cuestión. En este primer resumen presentaremos una selección bastante breve de 4 debates importantes que tuvieron lugar en 2012. Les recuerdo que todos los programas pueden vernos en la página www.plazadearmas.tv. Están todos los programas, desde el programa 0, el programa 1, hasta el programa del día de hoy. En este primer resumen de debate veremos una conversación que tuvimos con don Pablo García Sáinz. Él era presidente del Seminario de Cultura Mexicana, había sustituido en ese momento a Arturo Azuela, que acababa de fallecer, y desafortunadamente don Pablo García Sáinz también falleció hace unas semanas, así que pues quizá es la última entrevista que se le hizo en medios televisivos, así que bueno, pues lo presentamos como homenaje a don Pablo, que desafortunadamente ya falleció también. Y bueno, es un programa sobre el Seminario de Cultura Mexicana. Tendremos también un resumen de un programa muy interesante sobre estudios clásicos, la tradición de los estudios clásicos en México, otro tercer programa sobre el Centro de Estudios sobre China, el CECHIMEX, también importantísimo por la relevancia que tiene en el mundo contemporáneo China, y un cuarto programa sobre Acción Nacional, en virtud de que dejaron la presidencia de la República en estas elecciones. Vamos entonces a este resumen y volvemos con unos comentarios en el corte. Adelante. No tengo el privilegio de contar aquí con nosotros en el estudio del licenciado Pablo García Sáinz. Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la generosa invitación. Mil gracias. Don Pablo es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Él acaba de ser elegido presidente del Seminario de Cultura Mexicana en virtud de del desafortunado fallecimiento de don Arturo Azuela, quien presidía antes que don Pablo el Seminario de Cultura Mexicana. Ya les digo, es una institución creada por uno de los gigantes de la vida intelectual y política y filosófica de México, que fue José Vasconcelos, en 1942. Después, en 1949, cobra rango de ley, digámoslo así, para consolidarse como una institución con un respaldo, digamos que mayor, para ser una de las instituciones que vertebra la vida cultural de México, con este perfil singular de instituciones que no son estrictamente académicas, no son universidades, no son escuelas, pero que sí son centros o plataformas culturales en donde se da convocatoria a lo más importante, lo más destacado de la producción artística, literaria, filosófica del país, para, pues de alguna manera, articular a la nación, de estas instituciones de escala nacional pensadas para articular a la nación política mexicana en el terreno cultural, y de ahí proyectar pues distintos vectores de vertebración. Precisamente me llama la atención que, corrígeme usted, don Pablo, pero quizá con el Colegio Nacional, que se funda también en 1943, y el Seminario de Cultura Mexicana, son en las últimas décadas, corríjame, pues de las últimas grandes instituciones que se diseñan con ese propósito nacional, ¿verdad?, de proyección de la vida cultural del país. No sé si hay otra pensada en ese sentido. No, yo creo que son las únicas dos instituciones dedicadas a difundir la cultura en su más amplio sentido de la palabra. Inmediatamente yo pensé en los Ateneos, en la tradición de los Ateneos
españoles, el Ateneo de Madrid y todos los ateneos, que luego de hecho vi que tienen una de las corresponsalías internacionales, es el Ateneo Jovellanos de Gijón, precisamente. Yo pensé en eso, me imagino que también pues el Colegio de Francia o los colegios nacionales, ¿no?, del modelo francés, un poco por ahí pensé, pero en todo caso dejemos que don Pablo, que por cierto tiene una trayectoria fecundísima en el ámbito del servicio público, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la promoción cultural. Así que pues vamos a combinar un poco las evocaciones de don Pablo y también, bueno, la historia del Seminario de Cultura Mexicana, que es un poco el tema de hoy, pero la propia trayectoria de don Pablo García Sáenz es de gran interés, porque antes de entrar a grabar me contaba que, por ejemplo, una de las instituciones de las que forma parte es la de, ahora les digo, la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, y entonces le preguntaba en qué consistía esta sociedad. Ahora nos explicará él con más detalle, pero se crea también por ahí de los 50, precisamente por un grupo de intelectuales, de hombres públicos preocupados por la consolidación de este país, cuando veían que un montón de bibliotecas particulares estaban siendo compradas por, sobre todo, instituciones académicas norteamericanas, y ahí es donde crean esta institución para impedir que se vayan, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa parte de la trayectoria de don Pablo. Primero le rogaría que, porque además es un especialista en medios de comunicación en el país, así que bueno, la charla no nos alcanzará la hora que tenemos para conversar. Ciñámonos primero, por favor, don Pablo, a los orígenes del seminario. Bueno. Fue Vasconcelos quien convoca a varios intelectuales. Sí, a un grupo de intelectuales, don José Vasconcelos, motiva a un grupo de intelectuales encabezados por, eran Frida Kahlo, Gabriel Sánchez Plancarte, gentes como estaba don Julián Carrillo. En la época de Béjar Vázquez, el maestro Béjar Vázquez era el secretario de Educación Pública. Bueno, en 1942 se reúnen y ahí establecen las bases para dar inicio a lo que es el Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana, la idea de Vasconcelos era de que un grupo de mexicanos interesados en la cultura se convirtieran realmente en seminaristas y recorrieran el país. Era un país muy pequeño, no es como el actual, era un país de 20 millones de mexicanos, para poder establecer corresponsalías y a través de las corresponsalías, primero, evitar que se perdieran las costumbres, tradiciones y culturas locales que son riquísimas, y no simple y sencillamente hablar de la gran cultura nacional. Estamos conversando con don Pablo García Sáenz, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, esta institución que nace en 1942 y en el 49 cobra rango de ley, digámoslo así, y nos estaba comentando don Pablo un poco el contexto histórico dentro del cual surge esta iniciativa a instancias de José Vasconcelos. Estábamos hablando de cómo estaba organizado el sistema de radio en el país. Sí, la radio fue una herramienta fundamental para poder iniciar todo el proceso cultural del país. No solo el proceso cultural, sino el proceso de desarrollo industrial del país, ¿no? O sea, si nosotros analizamos cómo era México, por ejemplo, en 1930 en el centro teníamos 16 millones, en 1940 teníamos 20 millones, pero llegamos a 1970 y ya somos 50 millones, pero llegamos al año 2000 y ya somos 100 millones. O sea, la progresión es exponencial, es brutal. Y esos son todos los cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque empieza la penicilina, porque empieza la cirugía sofisticada, porque empiezan los antibióticos, porque vaya, hay un cambio muy importante cultural que nos va a cambiar la estructura del país como tal. Don Pablo, volviendo a este punto, al momento de la génesis del seminario, ¿qué es lo que ocurre con el Colegio Nacional? Que fue también una iniciativa, casi son para hermanos. El Colegio Nacional surge un poco después. Es un poco un premio para el desarrollo de los grandes científicos y los grandes pensadores mexicanos.
Y este funciona con otros temas, o sea, es a través de, se convierten un poco en becarios y para la investigación interna. Ellos no tienen la misión de la difusión cultural externa. O sea, ellos no salen a misión. Ellos lo que hacen es la investigación interna del Colegio Nacional, en donde obviamente están los cerebros más privilegiados de este país. Claro, entonces me sorprende cómo esa idea de Vasconcelos en realidad es la que guía su vida entera, porque desde el Ateneo, la Universidad Popular, que ya no fue proyecto necesariamente de Vasconcelos, pero eran los herederos tenemos el Ateneo, la Escuela de Altos Estudios, la Universidad Popular, y después el Seminario de Cultura Mexicana, siempre es, digamos, salir a la calle, digamos, de alguna manera, salir a la calle para la colección de libros que le encarga Julio Torri, las colecciones de clásicos universales, la Secretaría de Educación Pública, sí, todo en realidad era vertebrar al país, ¿verdad?, en el terreno ideológico, intelectual, cultural, ¿no? Yo tengo una duda, siempre tengo una duda. Yo creo que Vasconcelos es el gran seguidor de don Justo Sierra, porque don Justo Sierra, desde 1908, tiene la inquietud de llevar la cultura a todos los rincones, y es cuando su famoso discurso del hombre, el hombre está sediento de hambre y sed de justicia. De hambre y sed de cultura, ¿no? Ese famoso discurso Bien, vamos a hacer un primer corte. Este es el resumen de 2012 de la sección de debate de Plaza de Armas. Vamos al corte. Ya volvemos, estamos viendo el resumen del debate en Plaza de Armas, una selección de algunos debates importantes de este año. Les recuerdo que todos los programas de debate, todos los programas de Plaza de Armas pueden verse en nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Vamos en todo caso con el resumen. Adelante. El director de cierta revista francesa devolvió a un filósofo el manuscrito de un ensayo sobre la idea de Dios. Lo siento, le dijo, pero el tema no es de actualidad. ¿Para qué ocuparse de Grecia? No es de actualidad. Tampoco lo es el aire que se respira, porque sucede que todavía pensamos, hablamos y obramos en griego, sepámoslo o no, aunque con frecuentes faltas de lógica, de sintaxis y de conducta, es decir, como los mismos griegos. La perdonable ignorancia, el menos perdonable error y el ya perdonable esnovismo han presentado a Grecia como cosa ajena y distante, como deleite para pocos y como tarea de especialistas. Llevamos a Grecia por dentro y ella nos rodea por todas partes. Un día se habló de la serenidad griega. Se juzgó mármol y era carne viva, como dice Rubén Darío. Su constante prédica de equilibrio es la misma que nos repetimos nosotros en nuestros constantes desequilibrios, pues lo propio acontecía a los griegos. Otro día se llamó a Grecia sonrisa de la historia. Si es un elogio, pase, porque Grecia, como todos los pueblos, tuvo abundantes motivos para llorar y lo hizo. Entre nosotros, los escritores de la Reforma, en su grave preocupación y en su sacrificio por la patria, estaban dotados para entender a Grecia. Después hubo unos picos de oro que nos presentaron a Grecia ya como almacén de retóricos adornajos o ya como una imagen de la vida galante, en que todo era beber, cantar y danzar, y lo demás que por sabido se calle. Por suerte, este cromo de almanaque está ya mandado a retirar. El viaje que vamos a emprender por el mundo espiritual de los griegos quisiera ser algo como un saldo popular de nuestros estudios. Toca únicamente los pulsos esenciales, deja en olvido lo accesorio, prescinde de puntos controvertibles, se atiene al enfoque definitivo que se logró en la edad propiamente clásica sin entretenerse en la elaboración confusa y entrañable que le ha precedido, la cual, más que una imagen de Grecia, nos daría una imagen de la Grecia en preparación. Esto se aplica singularmente al tratamiento que concederemos aquí a la religión griega, asunto de tan largo y complicado argumento, como que nos ha obligado a consagrarle 2 libros en marcha, a ellos remitimos a los curiosos. Aquí no se nos pidan erudición ni tono académico. Hoy hemos querido ofrecer una Grecia a la media calle.
me he tomado la libertad de dar lectura a este texto que es el Proemio al Rescoldo de Grecia de Alfonso Reyes, un texto precioso, porque no había otra manera de presentar un tema como el que vamos a tratar de hoy, haciendo un homenaje a ese gigante que fue Alfonso Reyes, porque vamos a tratar el tema de los estudios clásicos, la persistencia de los clásicos. Esto es en virtud de una circunstancia muy particular. La revista Novatelus, que es el suplemento, el anuario del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM, acaba de editar el suplemento con el título La persistencia de los clásicos, y este es el motivo por el cual vamos a tomar como pretexto este tema para hablar sobre la tradición clásica, un poco en homenaje, si se quiere, a Alfonso Reyes, y para entender cuál es la historia de los estudios clásicos en México y cuál es la necesidad de esa misma perspectiva y el futuro de ello. Tengo el gusto de saludar a la doctora Carolina Olivares Chávez. Hola, Carolina. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y también tengo el gusto de saludar al doctor David García Pérez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ambos forman parte del Centro de Estudios Clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y pues es de verdad un placer contar con su presencia aquí en el programa. Siempre ha sido un interés de Plaza de Armas, quizás se haya notado en otros programas, tratar de analizar las cosas siempre desde la perspectiva filosófica, histórica, sin incurrir en erudiciones ni en pedanterías, porque precisamente no consideramos esto ni un lujo, ni algo gratuito, ni algo pedante, ni algo para pedantes, sino todo lo contrario. Es como dice Reyes, el aire que respiramos, nos demos cuenta de ello o no. Recordarán, y sobre todo los que apenas nos ven en TV abierta, en la página de Plaza de Armas, por ahí de 2009, hicimos un primer programa sobre la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que es un proyecto, es un orgullo nacional, dicho así, ¿verdad? En pocas palabras. Muy pocos proyectos de esa envergadura existen en el mundo, y una de ellas es la mexicana. Y bueno, ahora rastreando las actividades del Centro de Estudios Clásicos, pues vi este suplemento de la revista Novatelus, que es el anuario del Centro de Estudios Clásicos. Ahora hablaremos también un poco sobre este proyecto. Este es el anuario, la revista, y el suplemento, coordinado por el doctor García y la doctora Olivares, es precisamente la persistencia de los clásicos. Y entonces dije, pues aquí está el pretexto que yo buscaba, la persistencia de los clásicos. Yo inicié con Reyes, hablando sobre todo del mundo griego, pero evidentemente que está el mundo latino, y luego como todo eso llega a América a través de la plataforma hispánica. Entonces van a ser muchas cosas las que vamos a analizar aquí. ¿Por qué no iniciamos, si les parece bien, un poco comentando la organización de este suplemento, por qué la persistencia de los clásicos, y luego ya nos expandimos para analizar ya la historia de los estudios clásicos, etcétera. Como quieran comenzar. Bueno, a mí me ha parecido un acierto empezar con esta evocación a Alfonso Reyes, porque Reyes es uno de nuestros clasicistas que precisamente cultivaron esa parte de la tradición, no precisamente la filología, sino la tradición. Esta manera en que el humanismo, en el que las ideas de Grecia, de Roma, han circulado, han llegado hasta nosotros, y precisamente como lo señala él, a veces de manera inconsciente manejamos conceptos, ideas, nuestro mismo lenguaje es de esa herencia, es como el aire que se respira, pero que no hacemos consciente. Respiramos y ya, vivimos gracias a ese acto de respirar. Y la cultura romana, griega, que ha atravesado durante muchos siglos, cambios, en fin, y que se ha venido cultivando, somos parte de ese cultivo, de esa tradición. Y aquí hemos llamado a este volumen persistencia, porque particularmente considero que en los tiempos actuales, que en los tiempos que están corriendo ahora, hay por descuido, por desinterés, no quisiera pensar que por dolo, un rechazo hacia esa tradición, sin conocerla, sin saberla. Y también, como apuntó don Alfonso Reyes, se rechaza a veces por desconocimiento, porque se piensa que es algo caduco, algo viejo, algo que ha quedado en el museo, cuando es todo lo contrario, porque
en el simple hecho de hablar esto que es nuestra lengua, el español, estamos, cada vez que lo hacemos, trayendo, lo sepamos o no, ese cúmulo de contenidos, ese cúmulo de saberes, ese cúmulo de inteligencia, ¿no?, cultivada a lo largo de los años, y que son esto que llamamos pues los clásicos por antonomasia, que son los griegos y los romanos. Bueno, a lo que acaba de decir el doctor García Pérez, me parece importante añadir que en este mundo donde ya ahora lo que es más importante es todo aquello que nos redunde un beneficio económico inmediato, se van dejando cada vez más de lado el estudio de las humanidades y entre ello el estudio de nuestros clásicos grecolatinos. Nosotros, los que tenemos la fortuna de dedicarnos a estos autores antiguos, estamos conscientes que no son, digamos, los más importantes, sino que son una beta junto con nuestras lenguas originarias, el maya, el náhuatl, todo esto forman parte de nuestra herencia cultural. Por eso nosotros vamos especializando en rescatar esta partecita que nos da vida a nuestra propia cultura, ¿no? Y es importante, el objetivo de este suplemento surgió a raíz de que muchas veces se menosprecia el papel de los clásicos, se dice que ya es algo obsoleto, ya no tienen absolutamente nada que aportarnos, están superados y cosas así. Y para nosotros que tenemos la fortuna de volver a ellos, cada vez descubrimos con ojos nuevos, nuevas enseñanzas, ¿no? Doy clases en la Facultad de Filosofía. Al preparar mi clase me encontré una cita de Italo Calvino donde decía: clásico es aquel autor que a través de sus textos nos dice algo y que es inagotable, ¿no? Con el paso del tiempo nos sigue diciendo cosas, nunca se acaba, ¿no?, de descifrar su mensaje. Entonces, por eso nos empeñamos en compilar este volumen para tratar de manifestar a los alumnos y al público en general que nuestros clásicos siguen vigentes. Yo recuerdo, de hecho también le hemos dedicado varios programas ya tanto a Vasconcelos como también a Alfonso Reyes, y 2 o 3 programas al Ateneo de la Juventud. Y yo recuerdo que había una idea, un término del que ellos se servían todo el tiempo en sus discusiones, que era lo atélico, lo que no tenía necesariamente un telos determinado, una utilidad inmediata, digamos, sino que, ¿no?, te permitía, y también hablaban de la virtud del desinterés, que yo creo que es fundamental, pero evidentemente para llegar a ese estado se necesita toda una serie de condiciones políticas, históricas, ideológicas, sociales, una cierta maduración para que pueda darse, a lo mejor en ciertos lugares de la sociedad que puedan tener esa posibilidad de dedicarse a lo atélico, ¿verdad? Muchos dirán que es algo que no tiene utilidad, pero en realidad, precisamente como viven en lo eterno, como diría también otro clásico, permiten tener esa distancia para mirar las cosas, ¿verdad?, con mayor reposo y poder, digamos, estar más cerca de la belleza, ¿no? Así es. También, como lo dice Borges en este pequeño texto sobre lo clásico, el libro clásico es el que una determinada época lee con un interés renovado. Por eso esta manera de trascender en el tiempo es una cualidad o una característica de aquello que consideramos como clásico. Frente al desgaste que también ha tenido esta palabra, es decir, frente a lo que ahora actualmente vemos que para darle un estatus a algo, a alguien, se le atribuye esa cualidad de clásico, cuando lo clásico efectivamente, y esto es muy acertado, no tiene fin, es algo atélico. Y no fin en ese sentido estrictamente temporal, sino no tiene fin porque porque las lecturas que se hacen de esto que consideramos lo clásico tienen diversas interpretaciones, diversos modos. Estamos
oían la Ilíada desde el siglo VIII, seguimos leyendo la Ilíada hasta nuestros días y seguimos encontrando nuevas cosas ahí, porque no es que los clásicos sean diferentes, los diferentes somos nosotros, sus lectores, al punto que, bueno, se pueden hacer películas tipo Hollywood, ¿no?, sobre estos contenidos de lo clásico, y que a veces pues pueden resultar no tan adecuados también, que es el otro riesgo que se corre cuando, diremos, sin mayores pretensiones académicas, se corre el riesgo de llegar a equívocos. Claro. Incluso. ¿Cómo es la recepción de los clásicos en sus estudiantes? Ambos son profesores en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Sí. ¿Qué tanto interés hay en los clásicos en un estudiante de hoy en filosofía? En la UNAM, por lo menos. Me parece que el interés es amplio, sí, pero volviendo a esta idea de no ser sistemáticos o tener la idea clara de que se está haciendo, existe este interés por la tradición clásica. Me explico de otro modo. Se dan los estudios de tradición clásica, pero a mi juicio lo que hace falta en una facultad como la de Filosofía y Letras, en particular, en general en los estudios humanísticos en el país, es una conciencia que nos pueda llevar a una metodología, a una teoría de la tradición clásica en México. Los esfuerzos están, y en nuestro colegio... ¿Todavía no existe esa...? Como tal, no. Y ahora me explico un poco más. Por ejemplo, en nuestro colegio hay profesores de enorme prestigio y de, valga la redundancia, de tradición. El doctor Roberto Heredia, el doctor José Quiñones, el doctor Pimentel, el doctor Viveros, que se han dedicado a rescatar, a estudiar, a traducir, a analizar, a difundir toda la tradición clásica novohispana, tanto en México como en el extranjero. Es decir, son profesores que su interés se ha centrado en el rescate y en el estudio de esos materiales escritos en neolatín, o bien en donde se observa una persistencia de lo clásico y que vale la pena ser rescatado. Porque la tradición es identidad, y si no conocemos esa tradición, podemos perdernos en ese espejo que no acabamos de descubrir, ¿no? De hecho hay una parte, permítame que te interrumpa, David, pero es un complemento a lo que dices, porque voy a citar tu texto, una idea genial en el texto de David García, perdón, en el suplemento lo clásico y lo postmoderno. Hay una parte en donde dice, no es raro que en Occidente este proceso se dé por comparación con el ideal greco-latino, en razón de que es un esqueje, y porque solo en la comprensión de una continuidad se puede tener noción de la ruptura. Solamente hasta que tienes el cuadro general te das cuenta que algo que hay una ruptura que no procedería, ¿verdad? Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, nuestra dirección de canal de YouTube, el canal se llama Nódulo TV, ahí pueden ver también todos los programas, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Quise iniciar con alguien como Malraux, que tuvo tanta cercanía, como les digo, con el mundo oriental, con China, con la Revolución China. Varias de sus grandes novelas tienen que ver precisamente con la Revolución China, con Mao, con el maoísmo. Y estas antimemorias son por ahí del 67-68, y evidentemente que él ya veía venir el inicio de la era china, que vaya que la estamos viviendo, la estamos presenciando, y por tanto es tan importante, sobre todo caída la Unión Soviética, pues ahora la plataforma china es la plataforma fundamental, además de la norteamericana, cuando se trata de hablar de plataformas imperiales y de cuestiones de geopolítica y de geoestrategia, y por eso es tan importante el tema de hoy. Y para ello tengo
Tengo el gusto de saludar al doctor Enrique Dussel-Peters. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer que estés con nosotros. El doctor Enrique Dussel-Peters él es profesor en el posgrado de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además coordina el Centro de Estudios China-México. Les doy de una vez la página del centro, es www.economia.unam.mx/Sechimex. Es ahí donde está la página web de este Centro de Estudios China-México, que es de lo que vamos a hablar hoy. En parte vamos a hablar también de China, de esta pues, plataforma tan compleja. Aquí traigo algunos libros que también los iré ofreciendo, pues simplemente como referencias, además de todas las referencias que nos dará Enrique. Voy a, si me lo permites, leer rápidamente algunos párrafos de la explicación de lo que es el Centro de Estudio China-México para entrar por ahí, y luego ya lo que haremos es hablar primero del Sechimex, luego relaciones China-Hispanoamérica, y luego relaciones China-México, más o menos, para explicarles un poco de qué constará este programa, que seguramente tendrá continuación en otros programas. ¿Qué es el Centro de Estudios China-México? Dice así: la República Popular China en adelante, ha sido históricamente y con gran intensidad en la actualidad un actor global de la mayor dimensión socioeconómica y geoestratégica. Su creciente participación en los mercados de bienes y servicios ha generado importantes cambios mundiales, incluyendo en América Latina y, por supuesto, en México. El caso de China es de por sí de la mayor importancia conceptual, económica, social y política. Su proceso de reformas desde finales de la década de los 70 ha cuestionado profundamente la teoría del desarrollo y del crecimiento económico. Adicionalmente, las políticas de Estado, de abolición de la pobreza, territoriales y entre zonas urbanas y rurales, de educación en sus diversos niveles, así como de ciencia y tecnología y hasta sectores sociales y económicos específicos, son de la mayor relevancia en la actualidad. Más o menos así inicia la explicación, para no extenderme yo demasiado y dejar que Enrique nos lo explique. ¿Cuándo surge el Sechimex? Aquí está ya expuesto la relevancia que tiene China. ¿Cuándo inicia el Sechimex? ¿Por qué organizar el Sechimex, claro. Enrique? Mira, en términos formales, el Sechimex inicia en mayo del 2006. Somos parte de la Facultad de Economía de la UNAM y yo te diría que por lo menos 5 años antes, ya desde finales de los 90, inicios de los 2000, con un grupo de colegas, también empresarios, funcionarios en México, empezamos a percibir la creciente relevancia, presencia de China en todos estos ámbitos que tú señalas, ¿no? Tal vez 2 o 3 aspectos generales antes de entrar a detalles de los objetivos y actividades que realizamos en el centro. Yo te diría, el interés del Sechimex es no ser sinólogos, sino que tratar de comprender a China desde una perspectiva latinoamericana y mexicana. Y eso es relevante, porque uno puede, en fin, realizar un muy buen estudio de China, siendo chino, desde la Universidad de Pekín y millones de investigadores que existen en China, o por cierto, en Berlín o en Nueva York o en cualquier otro lugar, y uno llega a conclusiones diferentes. Nosotros tratamos de destacar la perspectiva latinoamericana, con todas sus limitaciones, con sus pros y contras, ¿no? Otro aspecto relevante es que tratamos de partir de la China y su relación con México, con América Latina, en el 2012. ¿no? Es decir, nos interesan temas económicos, políticos, estadísticos, históricos también, pero partiendo del 2012, ¿no? Es decir, no necesariamente partimos de la vieja historia para no llegar a la actualidad. Entonces ahí estamos buscando un diálogo. Tercer punto relevante, un diálogo, yo te diría, con las instituciones públicas, privadas, académicas, en México y en China. Es decir, yo diría los expertos, la gente que está interesada sobre estos temas en el COMSE, en organismos empresariales mexicanos y chinos, pero también en el ITAM, en el ITEC, en el Tecnológico Monterrey, en el Colegio de México, pero también el de la Frontera Norte y la Universidad de Guadalajara, por decirte algunos. Estamos íntegramente discutiendo, debatiendo con
con muchas diferencias, pero yo te diría un diálogo respetuoso yo diría un diálogo respetuoso, crítico y constructivo, es decir, incluso con el sector público, con el gobierno del Distrito Federal, con relaciones exteriores, con economía, etcétera. Muchas veces llegamos a la conclusión de que tenemos conclusiones, propuestas de política diferentes, pero eso no nos hace imposible sentarnos en una mesa y buscar sumar experiencias, ¿no? La UNAM en ese sentido y este centro que radica en la Facultad de Economía es un fantástico lugar para crear conocimiento, lo que hoy uno de los puntos, otro punto de partida de nuestro centro es que no obstante el boom de información en los últimos 2-3 años, el último lustro, somos profundamente ignorantes sobre China, ¿no? Es decir, no nos hemos preparado con instituciones en el sector público, académico, privado, entre otros, no nos hemos preparado adecuadamente ante esta rápida relación con China en múltiples sectores, ¿no? En el científico, en el cultural, hay muchísimas necesidades y demandas, ¿no? Del propio chino, de la propia lengua china, ¿no? Del chino mandarín, entre otros, ¿no? Entonces, ¿A qué crees que obedece que no se había prestado la debida atención? Mira, yo te diría que para que existiera un vacío que tuvo que haber sido cubierto por el Sechimex. Mira, en los 80s y la primera parte de los 90s, yo creo que México se concentró extremadamente en América del Norte, ¿no? Estamos en todas estas discusiones a favor y en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde por cierto tampoco existe demasiado expertise a detalle, yo diría, en México sobre Estados Unidos, sobre los detalles de cómo funciona el sistema político, comercial, etcétera. Pero eso es otra discusión. Sí, no, tiene mucha razón, que a veces la animadversión que puede producir desde ciertos lugares te lleva a desconocer por completo lo que está ocurriendo, y es un grave error, ¿no? Pero en el caso concreto, digo, de 80s, 90s y yo diría al 2012, seguimos muy enfrascados en una incorrecta y errónea idea de que el 90% del comercio de México se realiza con Estados Unidos y por eso hay que concentrarse en Estados Unidos. Eso incluso es falso, ¿no? Es decir, la participación del comercio con Estados Unidos ha caído dramáticamente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, por China, ¿no? Entonces, pero más allá de ese detalle, yo te diría, una de las conclusiones del trabajo que venimos haciendo con mucho detalle con el legislativo en México y con presidencia, con entidades federativas, con el gobierno, el Distrito Federal, uno de los resultados es que no hemos logrado al día de hoy invertir con la justicia que requiere el caso de China, no hemos logrado invertir en instituciones, ¿no? Ni en una embajada de México en China, ni en instituciones académicas, ni en gremios o organismos privados, uno diría en instituciones de corto, mediano y de largo plazo, ¿no? Para darte una idea, y lo podremos abordar un poco más tarde, pero aprender chino hoy en día cuesta a nivel privado, individual, e institucional, es decir, requiero meterme a aprender chino mandarín 3 años para hablar medianamente, ¿no? Eso paralelo a una carrera que esté estudiando X, ¿no? Entonces, con esos puntos de partida se creó en el 2006 este centro de estudios que fue, por cierto, y sigue siendo de los primeros en América Latina y en México, ojo, como un centro de estudios sobre China. Nosotros no somos un centro de estudios de Asia Pacífico, de APEC, etcétera, sino que estrictamente sobre China. Mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no estudian también a Japón o a la India? Digo, no nos damos abasto con China, imposible de incluir otro monstruo, otro gigante como la China, ¿no? Entonces, trabajamos con estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, pero yo diría crecientemente con contrapartes latinoamericanas,
latinoamericanas y sobre todo chinas, ¿no? Teniendo el honor de estar en la UNAM, hemos logrado un grupo de convenios de cooperación efectivos y reales, con publicaciones, con estudios comparados, con creciente intercambio de estudios chinos en la UNAM y becarios mexicanos y de la UNAM que van a China, de investigadores, etcétera. Es un campo muy rico, te imaginarás, 1.400 millones de chinos, 110, 113 millones de mexicanos. Muy costoso, porque la verdad es que ante la falta de esta conciencia de que la relación con China cuesta por ser novedosa, porque en medio tenemos al Pacífico, porque estamos llenos de mitos, ¿no? Seguimos pensando que está en chino y te voy a pagar a lo chino, todos esos mitos, uno diría, no ayudan. Por cierto que también China tiene muchos mitos sobre América Latina y sobre México, ¿no? Entonces, dejando de lado todos estos mitos, todos estos cuentos chinos, etcétera, lo que requerimos es, en fin, gente, especialistas que se dediquen y que conozcan China y que nos dejemos, nosotros seríamos muy críticos de esta multiplicidad de diplomados de cómo hacer China, cómo hacer negocios en China en un fin de semana, y uno cree que con 2 horas de explicaciones ya uno va a exportar tortillas a China, ¿no? Parecería que un poco quizás siguiendo el esquema del sistema de Hegel del traslado del sentido de la historia que va del mundo asiático ¿verdad?, al Mediterráneo, luego el Atlántico, pareciera que ahora el destino del planeta va a decidirse en el Pacífico. Yo creo que, bueno, hay algunos que incluso hablan al menos del siglo chino, ¿no? Incluso no solo del Pacífico, ¿no? Claramente ha habido en los últimos 100 años, es más, en los últimos 25 años, ¿no? Uno diría una transformación y un viraje del eje del Atlántico al Pacífico. Las cosas no son excluyentes, no es de que el Atlántico ya no juegue un papel, pero claramente ya no es suficiente concentrarse exclusivamente en América del Norte, ¿no? Vamos a hacer un segundo corte, estamos viendo el resumen de 2012 de la sección de debate de Plaza de Armas. Vamos al corte. Ya volvemos, estamos viendo el resumen 2012 de debate, que es una de las secciones de Plaza de Armas. Les recuerdo que todos los programas pueden verse en nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv, además de que se pueden ver también ya todos en YouTube, en el canal Nódulo TV. Vamos en todo caso con la última sección de este resumen. Adelante. El Partido Acción Nacional se funda en 1939 en función de un doble repliegue estratégico. En primer lugar, hay un repliegue contra la radicalización anticatólica y anticlerical de cuño masónico del grupo de Plutarco Elías Calles, por cuya ley del 25 y del 26, la ley Calles, se activa la guerra cristera, uno de los capítulos más importantes de la Revolución Mexicana. El segundo repliegue estratégico es otra radicalización ya en el seno de la Revolución Mexicana, que es la radicalización del cardenismo, que se remata con la expropiación petrolera y se consolida el régimen nacionalista revolucionario socialista para muchos. En función de este doble repliegue, en el 39 el Partido Acción Nacional se organiza como instituto político, y le lleva 61 años llegar a la presidencia de la República y le lleva 12 años perderla. En 2000 llega a la presidencia con Vicente Fox y en estas elecciones de 2012 se van al tercer lugar en la elección presidencial. En la hora que sigue haremos un análisis de este interesantísimo material histórico, independientemente de que se esté o no de acuerdo con este partido. El material que ofrece es de gran interés, es una de las grandes formaciones ideológico-políticas del siglo XX mexicano, y en la hora siguiente pues trataremos de analizar claves y razones que explican esta trayectoria para tratar de responder a una disyuntiva que nos pone de un lado la hipótesis según la cual
esta derrota es una derrota electoral más dentro de un sistema democrático normalizado, o la hipótesis a la luz de la cual estamos ante una debacle histórica de magnitudes mayores. Este partido es sin duda uno de los más importantes de la historia del siglo XX mexicano, junto con el Partido Comunista, que es el primero, que nace en el 19, el de la Revolución Mexicana, que nace en el 29, y el del 39, que es Partido de Acción Nacional. En realidad esos son los tres grandes formaciones, ¿verdad?, que vertebran de alguna manera la dialéctica política del siglo XX. Aquí la singularidad del PAN es, como ya digo, 60 años, 61 para llegar a la presidencia y 12 para salir de la presidencia, con una candidata que se va al tercer lugar. Soledad Loaiza señala que era un partido de oposición leal. Mi primer comentario sería que en realidad ha sido siempre una oposición leal, pero quizá por vía miserable, porque no lograron mantener el poder político, pero lograron llevar adelante su agenda ideológica, porque precisamente en función del primer repliegue, que fue la guerra cristera, el enfrentamiento a muerte con el Estado, con el régimen salinista se reconstruyen las relaciones con la Iglesia, y por otro lado la agenda económica neoliberal de alguna manera también se lleva adelante, se desactiva el nacionalismo revolucionario, pero de mano del priismo neoliberal, de tal suerte que el PAN llega, me parece desde mi punto de vista, llega al poder cuando ya la reorganización del régimen político ya estaba dada, llega al poder y en 2 sexenios se va y lo dejan. Y salen en una foto hace poco ahí todos sonriendo en la... Bueno, tenían que sonreír, ¿verdad? También. Pero bueno, en fin, es un poco simbólica, dicho con todos los respetos, estamos tratando de hacer un análisis objetivo de lo que pasa. En todo caso, adelante Rafael, Víctor, con sus comentarios. Bueno, mira, yo te diría lo siguiente, o sea, el PAN no podemos verlo como una realidad homogénea, nunca lo ha sido. O sea, el partido te ha tenido corrientes, subcorrientes, interacciones, disputas al interior del partido y siempre ha sido, incluso desde su matriz fundacional, tanto por lo destacado por la doctora Loaiza, que el trabajo que tú has señalado, pero otros colegas como Francisco Reveles, Víctor Reynoso, entre los muchos colegas que estamos en el bajo mundo de la panología, es decir, los que estudiamos desde hace muchos años al Partido de Acción Nacional de manera científica, de manera académica, siempre hemos encontrado precisamente esta disyuntiva que ha sido consenso, digamos, o por lo menos parte del consenso académico, de esta matriz dual que siempre ha alimentado al PAN. Por un lado la vertiente liberal encarnada por don Manuel Gómez Morín y por el otro la vertiente católico-conservadora que es la que encarna don Efraín González Luna, que son los dos brazos fundacionales, uno situado en la Ciudad de México, otro en el espacio rural del interior de la República, y entonces estas dos grandes vertientes algunas veces se han juntado precisamente con las versiones más todavía, digamos, más derechistas, que por ejemplo la sinarquista, el Partido Fuerza Popular, el Partido Demócrata Mexicano, hoy el Yunque, que hoy sería una valoración, digamos, de lo que compone a esta versión católico-conservadora hoy en día del interior del PAN, y por el otro lado la versión, digamos, más académica. Recordemos que buena parte de los fundadores del Partido de Acción Nacional, mucha gente se le olvida eso, el Partido de Acción Nacional tuvo una fuerte vertiente de fundación pública, es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, es un partido de orden público, es de orden civilista, recupera la agenda maderista de un desarrollo moral, de cultura política a través de la construcción de la democracia y de los ciudadanos, es decir, esa otra vertiente de individualista, más centrada en la adquisición de derechos políticos, en la emancipación del municipio, en la ruptura del corporativismo, en la ruptura del clientelismo, hay que decirlo así también, una cuestión que históricamente a la izquierda mexicana, incluso hoy en el gobierno, le ha costado mucho trabajo desembarazarse de toda esa tradición, digamos, que entró por la puerta trasera del discurso de la Revolución Mexicana, y en ese sentido creo que también es uno de los elementos muy importantes para también ver que hasta la fecha en el PAN precisamente coexiste la posición que siempre ha tratado de alejarse y de mantener los principios de no colaboración con el PRI, es decir, mientras que por el otro lado existe la corriente pragmática, esta de la que tú mencionabas, que critica a Eugenio Ortiz Gallegos en el texto de La Mancha Azul, que considera que en los últimos 20 o 25 años el PAN fue un partido que se
desvió de sus principios fundacionales, que precisamente rompe con esta tradición de oposición leal, es decir, en el sentido de esa oposición a las instituciones, y de alguna manera asumir que la llegada al poder pues no es nada más por el poder mismo, sino está en función de construir un modelo democrático en donde los ciudadanos efectivamente tengan la mayor cantidad de espacios, la mayor cantidad de elementos específicos para su crecimiento y desarrollo. De hecho, la corriente del foro doctrinario en el 90-91 con Jesús González Esmalde, Bernardo Batis, Eugenio Ruiz Gallegos, entre muchos otros. Mauro González Luna, Mauro González Luna, que muchos de ellos pasaron a formar parte del PRD fundamentalmente. Digamos, recuperaron siempre la posición, digamos, del argumento, incluso un argumento que también utilizó en su momento tanto José Ángel Conchello o Carlos Castillo Peraza, de recuperar una frase histórica de don Manuel. Es decir, don Manuel, incluso no sé si ven, me estoy tratando de acordar si viene en esta entrevista con Edna Monzón y James Wilkie, don Manuel decía que el Partido Acción Nacional tenía un fin por sí mismo, es decir, no llegar al poder, sino permitir que los ciudadanos llegaran al poder. Es decir, el Partido Acción Nacional era un medio, un instrumento para la ciudadanización y la mejoría de la cultura política de la gente, y que incluso si con el hecho mismo de llegar al poder hubiera la necesidad de desaparecer al partido, con eso era más que suficiente para cumplir con la misión histórica que este partido político se había marcado entre sus inicios. Yo creo que ahí, en muchos sentidos, me parece que esa beta liberal, que hoy incluso defienden actores como Germán Martínez, Javier Corral, y algunos otros que están dentro de este debate, que incluso se está volviendo a reactivar en el momento presente dentro de cuál es el rumbo futuro del PAN, me parece a mí que marcan en mucho las coordenadas de lo que sigue siendo incluso la actitud dubitativa que vemos hoy en día del propio presidente Gustavo Madero, de decir vamos no a la anulación de la elección presidencial en este momento en el 2012, pero sí vamos a intentar la convergencia o retomar las alianzas programáticas con la oposición perredista en el ámbito federal para tratar supuestamente de evitar el avance de la cultura priista. Entonces, como puedes ver, pues mucho de este tamiz histórico que he tratado de sintetizar en estos pocos minutos, pues te dan un poco la idea de la condición bifronte que tiene en su discurso y en su práctica de acción nacional a lo largo del tiempo. Bueno, muy bien, pues este ha sido un breve resumen de una muestra, digámoslo así, de lo que fue el debate en Plaza de Armas, 4 programas que seleccionamos para ajustarlos a una hora, y les recuerdo que todos los pueden ver en la página electrónica www.plazadearmas.tv, ahí están todos los programas, y bueno, pues esperemos que el próximo año continuemos con este proyecto que ha sido tan importante para nosotros. Plaza de Armas es un proyecto en el que se trata de desbordar el plano coyuntural y periodístico y incorporar planos de implicación histórica, filosófica y política para analizar todas las cuestiones que están seleccionadas semana a semana para ofrecérselas a ustedes, tratar de ofrecerles un cuadro más amplio para poder entender pues un mundo cada vez más complejo y contradictorio. Ese ha sido el proyecto que anima este programa de Plaza de Armas, y bueno, pues nos vemos en todo caso la próxima semana para ver el resumen correspondiente de la otra sección de Plaza de Armas, que es la de entrevistas, las vocaciones requeridas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.